Mis muy queridos amigos de este canal Mérida de Yucatán, hoy vamos a hablar de la independencia de México en Yucatán. Se celebra una sesión solemne en el Ayuntamiento de Mérida como para conmemorar la independencia. En realidad el origen de esta sesión no era, si nos remontamos a la historia, el origen de esta sesión no era adherirnos a la independencia, sino exactamente lo contrario. El 15 de septiembre de 1821, que entre paréntesis, el 15 de septiembre no se festejaba como Día Nacional, sino el 16, porque el 15 no había pasado nada. Entonces empezó a celebrar el 15 cuando don Porfirio llega al poder y el 15 de septiembre era su cumpleaños. Entonces hacía en el Palacio Nacional una tremenda bachata, invitaba a todos los ministros, a las cámaras y a los embajadores y a sus amigos, que eran muchos y aliados, y hacían la bachata y ese día pegaban el grito. Un grito de quién sabe qué, porque la independencia empezó el 16 de septiembre. Tenemos esa manía de celebrar las cosas un día antes, como para que la fiesta dure más. 24 de diciembre que cenamos, no ha nacido Jesús, nació el 25, pero el 24 era la última posada a un dios náhuatl, y los franciscanos trataron de sustituir a ese dios náhuatl y poner las posadas del 15 al 24. Y ese día se daba una misa que se llamaba de aguinaldo, que se le pidió al Papa. Y punto, y aplastamos ese dios prehispánico y celebramos un día antes. Bueno, pues algo similar fue con don Porfirio, era el dios de la época y lo celebrábamos a él. Pero en el Ayuntamiento de Mérida, en 1821, hubo una reunión solemne a la que asistieron los notables de la ciudad, incluidos 5 sacerdotes. Y en esa sesión, que fue en el Cabildo, donde por siglos, vamos a decir, en el siglo XX, hasta mediados, se daba el grito, no en el Palacio de Gobierno, en el Cabildo, precisamente para olvidar un poco esta fecha en que esa junta de notables produjo uno de los documentos más reveladores e interesantes de la historia de Yucatán. Y dice, este documento producido en esa fecha, cuando ya prácticamente estaba consumada la independencia y iba a entrar el ejército que ya había entrado, trigarante, que la provincia de Yucatán, unida en afectos y sentimientos a todos los que aspiraban a la felicidad del suelo americano, proclama su emancipación política de la metrópoli bajo el supuesto de que el sistema de independencia acordado en los planes de Iguala y Córdoba no estaría en contradicción con la libertad civil, que Yucatán haría la proclamación solemne de su independencia luego de que los encargados del poder interino en México fijasen las bases de la nueva nacionalidad. Aquí se nota claramente una contradicción. Nos declaramos emancipados de la metrópoli de España, pero declararemos nuestra independencia después de que veamos cómo se portan los guaches. Y dice después que entre tanto, y para afianzar más eficazmente la libertad, la propiedad y la seguridad individual, que son los elementos de toda la sociedad bien organizada, se observan las leyes existentes con la inclusión de la Constitución española y se conservasen las autoridades establecidas. Se sigue respetando al rey y a la Constitución española. Es decir, no hay ningún rompimiento con la metrópoli. En el primer inciso se hace una declaración de emancipación de la metrópoli, como vimos, con una condición, que el sistema de independencia no estuviera en contradicción con la libertad. Ya en el segundo, como vimos, pues sí se habla de que vamos a permanecer fijos hasta que veamos lo que hace el gobierno interino. Y por lo demás, seguimos respetando la corona, al rey y las leyes que de la corona provengan. Es interesantísimo porque esto es la negación.
es la negación de la independencia. Y es la negación de la independencia porque el acta, la postura de la independencia y luego el acta de la independencia, prohibía el comercio con Cuba y sus dominios. Y gran parte de nuestro comercio era, con España, perdón, prohibía el comercio con España y sus dominios. Y gran parte de nuestro comercio era con Cuba. Entonces nosotros pues no lo podíamos aceptar. Además que veíamos la oportunidad de decirle bye bye al resto de la República, creyéndonos, como nos hemos creído siempre, independientes. También hay que decir, Yucatán es una colonia y sigue siendo un estado muy conservador, sumamente conservador, y en ese sentido optó abiertamente, aunque con estos detalles políticos, digamos, pero abiertamente por permanecer fiel a la corona española en el trance de la independencia. Como en 1847, cuando nos invadieron los norteamericanos, pretendió don Justo Sierra vender la península de Yucatán a los gringos, bueno, Yucatán a los gringos, Yucatán y Quintana Roo, porque estaban en guerra con el resto de México, de donde todavía no nos sentíamos parte. Si este comentario le gustó, suscríbete a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo. A lo mejor ese le gusta.